CNA Seguimiento de Casos OEA Maxi, bajo el contexto de una asistencia técnica que tuvo por objeto analizar 5 de los casos más emblemáticos de corrupción presentados por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad, UFESIC, del Ministerio Público, con la colaboración de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras, Maxi. Es por ello que el día de hoy CNA presentará los avances y obstáculos que han surgido a lo largo del tiempo con la presencia de la Maxi en Honduras, a fin de poder generar mayor conciencia entre la sociedad, que resulta ser el pilar fundamental para revertir la situación crítica que impera en el país. Por lo que hoy reconocemos la presencia de representantes del Programa de Cooperación Internacional de Canadá, la señora Abebe Shasefa, directora del programa, y Sandra Bedberi. Asimismo, contamos con la participación de los miembros de la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción, contando con la presencia de la señora Ana Barca, de la Asociación de Medios de Comunicación, y el señor Roberto Sevilla, de la CTH. Invitamos al frente a la representante del Programa de Cooperación Internacional de Canadá, la señora Abebe Shasefa, quien nos brindará unas palabras alusivas a este evento, para quien pido un fuerte aplauso. Sí. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Es un gran placer para mí, representante del Gobierno de Canadá, de acompañarle esta mañana en este evento para dialogar sobre el tema de la lucha contra la corrupción aquí en Honduras. Agradecemos al CNA, Gabriela, Odir y a todo el equipo por esta actividad que nos permite de hablar de este tema y de su experiencia al respecto como una institución que realiza un trabajo esencial en la lucha contra la corrupción y la impunidad aquí en Honduras. Esta mañana también, como lo ha anunciado el colega, tendremos la oportunidad de beneficiar del análisis del CNA sobre los logros de la misión de la OEA de apoyo contra la corrupción y la impunidad, mejor conocido como la OEA Maxi, y aprovecho de esta oportunidad para saludar a los colegas de la OEA Maxi que están con nosotros esta mañana. También a mí me parece significativo y muy importante el hecho que este evento, que esta actividad está organizado en una universidad. Y eso no solo porque tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo en la universidad, pero porque nos da la oportunidad de tener esta conversación con representantes de la próxima generación de líderes, con jóvenes, y beneficiar de sus ideas, líderes de un futuro que todos esperemos sin corrupción. Para la cooperación canadiense es importante asociarnos a este tipo de iniciativa porque una de las prioridades de nuestra cooperación aquí en Honduras es apoyar la buena gobernanza, que incluye la promoción y protección de los derechos humanos, que incluye el fortalecimiento del Estado de Derecho y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Es en el marco de esta prioridad que apoyamos el trabajo del CNA y la OEA Maxi y la UFESIC. Y quiero aprovechar de esta oportunidad para reiterar otra vez que la cooperación canadiense es muy satisfecha de los resultados logrados con esta misión en sí poco tiempo. Reconocemos el trabajo importante de acompañamiento a las instituciones del Estado que ha hecho y que sigue haciendo la Maxi, en particular el acompañamiento al UFESIC. Y reconocemos también el importante trabajo del UFESIC. Dicho esto, tenemos también que reconocer que queda un largo camino por recorrer para lograr todos los resultados esperados por la población hondureña. La lucha contra la corrupción necesita el apoyo y el involucramiento de todos, tanto del Estado como de la sociedad civil, del sector privado, de los jóvenes, de la academia. Es por eso que nos alegra la participación hoy de representantes de varios sectores. Como lo sabéis todos, es fundamental trabajar juntos para combatir este flagelo. Además de ser un largo camino, el combate a la corrupción es un proceso complejo. Los desafíos del sistema de justicia son numerosos y esta mañana vamos a escuchar un poco más sobre este tema. Por eso nos parece importante las actividades como la de esta mañana, donde podremos reflexionar juntos sobre los resultados, sí, pero también sobre los próximos pasos en la lucha contra la corrupción aquí en Honduras. Para Canadá, no hay ninguna duda de que uno de estos próximos pasos tiene que ser apoyar la continuidad de la Maxi,
más allá del mandato actual. Y sé que muchas organizaciones y personas en esta sala tienen este mismo próximo paso y que todos esperemos tener pronto la buena noticia de la renovación de una Maxi fuerte. Agradezco nuevamente al CNA por esta oportunidad de dialogar juntos sobre este tema clave para Honduras y les deseo a todos una discusión rica e estimulante. Muchas gracias. Ahora tendremos la participación del Dr. Odín Fernández, quien nos expondrá sobre los logros, avances y obstáculos que han surgido desde la llegada de la Maxi a Honduras y la puesta en función de la UFESIC, así como el estado actual de 5 de los casos más emblemáticos presentados por la Unidad Fiscal del Ministerio Público. Pido un fuerte aplauso. Bien, tengan todos muy buenos días. Agradecer inicialmente a la universidad para este espacio académico en donde vamos a poder dar a conocer los resultados que efectivamente la Maxi ha tenido, la UFESIC ha tenido mediante la judicialización de causas. Vean que estos aspectos son estrictamente académicos, son espacios académicos en donde podemos establecer cuáles son los resultados del combate a la corrupción en el país. Por lo tanto, para nuestros invitados sepan que este espacio va a ser de suma importancia para los futuros profesionales del derecho, de suma importancia, porque esto les va a permitir conocer la realidad que se vive en las calles, la realidad de lo que realmente ocurre en nuestra sociedad, que en muchos aspectos está podrida por la corrupción en el país. Es el seguimiento de 5 casos, vamos a mencionar algunos de estos casos que han sido analizados de manera académica, estrictamente a lo que establece el Código Procesal Penal y la normativa jurídica nacional. Y vean ustedes que los casos a los que nosotros vamos a referirnos, el caso Pandora, caso Arca Abierta, caso Caja Chica de la Dama, licitación fraudulenta del Seguro Social, el caso Patuca 3, colusión y corrupción. Vamos a hacer un esbozo específicamente de estos casos, poniéndole la atención específicamente a lo que muy pronto se viene a las 2 de la tarde, que es la sentencia que se dictará en contra de la ex primera dama de la nación. La moneda está en el aire, la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Desde la sociedad civil y desde la investigación que nosotros presentamos, sabemos de que hay elementos suficientes de los cuales pudo probar estrictamente UFESIC en el juicio, en donde se debería dictar una sentencia condenatoria firme. Pero vean que hay aspectos extra jurídicos que también debemos de considerarlos y los vamos a poder observar acá en cada uno de estos casos, que son problemas sistémicos que son resultado de los análisis que nosotros hemos obtenido y que evidentemente afectan el combate a la corrupción en el país. Empezamos con el caso Pandora. Yo no sé si ustedes se acuerdan la emoción que nos generó hace más de un año, en donde se judicializó una causa en contra de algunas personas que habían sustraído fondos a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, utilizando organizaciones no gubernamentales. Ahí nosotros recordemos la Fundación Di Batista, Todos Somos Honduras. Se pudo comprobar la participación de la hermana del expresidente de la República, en donde hubo vínculos estrictamente sobre la sustracción de los fondos públicos. Se identificó cuál era el mecanismo a operar en estos casos. Estos fondos se utilizaron para financiar campañas políticas, y vean que campañas políticas de diferentes partidos políticos, no solamente el oficialismo, sino que otros partidos políticos también se vieron involucrados en esto. Se vio estrictamente cómo se conformaron estas estructuras organizadas, en donde desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería se trasladaban fondos a la organización no gubernamental. La organización no gubernamental depositaba los fondos públicos a las cuentas personales de las campañas políticas, y estos, cuando se les consultó sobre el por qué habían recibido estos fondos, dijeron que desconocían de dónde provenían los mismos, pero que ellos no preguntaban, solamente lo utilizaban en campaña política, desatendiendo que esos recursos son nuestros. Al final de cuentas es nuestro dinero de los impuestos que pagamos permanentemente, y se utilizó en un despilfarro para financiar campañas políticas y que algunas personas se sostengan directamente en el poder. Vean que la decepción de este caso es de que se judicializó el 13 de junio del año 2018,
Y vean lo desacertado es la participación de jueces naturales, o sea, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia cuando fueron diputados del Congreso Nacional los que estrictamente los eligieron a ellos. Entonces esto es una alta preocupación de los problemas sistémicos que vamos a encontrar nosotros. Los tipos penales son el abuso de autoridad, la violación a los deberes de los funcionarios, el fraude, la malversación de caudales públicos y el lavado de activos. Ustedes van a observar que estos casos casi siempre no quiere la Corte Suprema admitir el lavado de activos por el precedente que podría generarse, porque este tipo penal es de los más lesivos en cuanto a las penas que se van a aplicar. Pero cuéntenme ustedes si no es lavado de activos sustraer fondos públicos para comprarse bienes y gozarlos de la manera que realmente lo deseen. Actualmente, después de un año, este caso se encuentra en una etapa de apelación, no ha habido resultados, se vence la prisión preventiva, se identificó eso durante el estudio, vencimiento de la prisión preventiva, y es que parece que la misma Corte Suprema está generando que se caiga en esa detención ilegal para generar la libertad de cada una de las personas privadas de libertad. Hay un testigo protegido que ha dicho todo, después de todo lo que ha dicho, la vinculación de esas estructuras organizadas que sustrajeron fondos públicos, pero con mucho cuidado a lo que se le quiere hacer más bien a este testigo protegido. Vemos el caso de Arca Abierta, en donde también la participación de diputados del Congreso Nacional a través de organizaciones no gubernamentales sustrajeron fondos públicos provenientes de Casa Presidencial, del Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas. Esta red solicitó fondos mediante perfiles de proyectos, y vean en sí mismo que se ha podido identificar por parte de muchos diputados que es que solo se copiaban y pegaban los proyectos, le cambiaban de letra pero era el mismo proyecto, no presentaban liquidaciones. Algunos de ellos decían que utilizaban los fondos para fumigaciones, pero vean cómo se muere la gente del dengue, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y decían que se realizaban proyectos de fumigación porque no quedaban evidencias de que esa fumigación podía constatarse. Se hicieron algunas falsas liquidaciones, pero vean que hoy nos encontramos en donde muchos de esos diputados están en el Congreso Nacional de frente y están promoviendo un código penal que entrará en vigencia el 10 de noviembre del presente año. Entonces estos fondos fueron aprobados, desembolsados a favor de la organización no gubernamental, siendo transferidos a nombre de cada uno de los diputados. También se apropiaron de fondos públicos para enriquecerse con nuestros propios recursos. El caso de Arca Abierta fue presentado el 11 de diciembre del año, en el año 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, y es que estamos viendo que cada vez que participan magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los casos se paran finalmente. O sea, se paran porque los magistrados siempre presentan oposiciones, siempre declaran con lugar amparos. Nosotros nos recordamos que en el año 2017 hubo la presentación de también un caso emblemático en donde en enero después se inventaron una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto en donde limitaba que el Ministerio Público judicializara causas previo de que se pronunciara el Tribunal Superior de Cuentas, siendo este ente, el Tribunal Superior de Cuentas, un ente estrictamente político que representa tres fuerzas políticas. Entonces que difícilmente vamos a poder observar nosotros que se van a avanzar de manera concreta cada uno de estos casos. ¿Cuánto perjuicio generó este caso? Económicamente fueron 21 millones. ¿Cuánto generó Pandora? 282 millones de lempiras. Ahora yo les pregunto, ¿qué podríamos hacer nosotros con 300 millones con lo que llevamos en estos casos? Es una exageración de dinero. Actualmente se encuentra a través de una resolución de la Corte de Apelaciones. No sabemos qué es lo que va a resolver la Corte Suprema, no vemos resultados e indicios, y lo que finalmente se pretende generar es una detención ilegal para quienes están privados de libertad. El otro caso emblemático e importante, hubo una participación inicial por parte de CNA, después UFESIC Maxi fueron avanzando en cada una de estas causas, y fue la apropiación de fondos públicos mediante la malversación de caudales por apropiación de más de 16 millones de lempiras, de acuerdo al mismo requerimiento fiscal que los miembros de la UFESIC han presentado. Hoy se va a dictar la resolución de esto y la verdad que nos tiene muy pendientes a todos. Deberíamos de estar pendientes, porque estos 12 millones, estos 16 millones eran destinados estrictamente para la merienda escolar, para los programas Uniformando y Calzando Niños. Sin embargo, se calzó la ex primera dama, se uniformó la primera dama, pero no se uniformaron los niños de Honduras.
Fueron 2 líneas de investigación finalmente las que se presentaron en contra de ellas. Este caso fue judicializado y hoy estamos a la espera de esta resolución. Y nosotros vamos a observar que en el ambiente mediático todos van a decir que pobrecita ella, pobrecitos los niños que hoy no tienen futuro en el país, porque el futuro ella lo tuvo en las manos y malversó estos fondos públicos. Por lo tanto, nosotros debemos de promover esos apoyos al ente persecutor a efecto de que se genere un precedente en nuestro país, porque no es posible que las primeras damas utilicen fondos públicos y no respondan sobre los mismos. Los fondos que se le otorgan a ellas no se les dan porque son bonitas, porque son generosas, sino que se les dan porque son primeras damas. Entonces también deben responder de manera responsable a estos fondos públicos. 28 de febrero, hoy está finalizando esta odisea mediante la resolución que se dicte, pero no podemos cantar una victoria porque desde la Corte Suprema se puede esperar cualquier sorpresa. Al final de cuentas, las componendas políticas se vienen desde arriba, entonces a eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Fue presentado ante el circuito anticorrupción. Vean ustedes la diferencia de los 2 primeros casos, presentados ante la Corte Suprema de Justicia, no han avanzado. Este que fue presentado ante el circuito anticorrupción ha estrictamente avanzado y mucho más de lo que se esperaba, y es una primera sentencia. Al final de cuentas, pues, veremos nosotros, se concluyó el juicio oral, hubo algunos amparos que se pretendieron otorgar, pero por la presión social, la presión mediática, finalmente no se adoptó estas resoluciones. Está el caso de las licitaciones fraudulentas del mismo Seguro Social. Fue presentado ante el circuito anticorrupción, en donde se imputó a la exjunta directiva que licitó y compró equipamiento que representaba una necesidad para el Seguro Social, pero se sobrevaloraron cada uno de estos equipos. Y vean ustedes que esa ha sido una de las modalidades normales en la corrupción, el fraccionamiento y la sobrevaloración de medicamentos e insumos médicos. Y por eso podemos observar el resultado de lo que se encuentra el Seguro Social el día de hoy. Muchos pagamos Seguro Social, pero no utilizamos el Seguro Social porque no sirve el Seguro Social. Sin embargo, se paga varias veces el mismo Seguro Social, porque hay personas que pagan el Seguro Social y después pagan un seguro privado y después pagan un médico privado para recibir cada una de esas atenciones. Entonces, esas son las consecuencias que ha venido a generar estrictamente la corrupción en el país. El instituto de previsión más grande del país, en donde se le otorga salud a las personas, ha sido afectado mediante esta licitación fraudulenta, en donde la UFESIC Maxi pudo determinar de que el contrato fue adjudicado por 95 millones de dólares. Conviertan esa cifra de 95. Y ustedes dirán, ¿por qué está en dólares? Porque el contrato así lo establecía. En dólares se había establecido este contrato, pero esto es una exageración de dinero, en el que realmente es una preocupación qué tanto se pudo haber hecho con estos recursos. La UFESIC Maxi presentó estos resultados de la investigación, la judicialización, el 4 de diciembre del 2018 ante el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción, por los tipos penales de fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, evidenciándose un perjuicio de más de 95 millones de dólares. Y finalmente el proceso se encuentra desde el 10 de abril del año 2009 en la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, porque se revocó una resolución, y yo no sé si ustedes se acuerdan también que la Corte Suprema al último minuto otorgó un amparo a favor de las personas. Se otorgó un amparo, la Corte Suprema, aquí vino la intervención de la Corte, la Sala de lo Constitucional, otorgó un amparo con suspensión del acto en donde se había revocado la medida sustitutiva para que todas estas personas regresaran a ser privadas de libertad. Y vean que yo entiendo la tarea que la misma UFESIC tiene. O sea, es que el problema es desde adentro también, desde el sistema judicial, que en muchos casos se encuentra podrido, y esta es parte de los obstáculos más grandes que se pueden identificar en todo esto. Finalmente está el caso de Patuca 3, colusión y corrupción, equipamiento de las unidades de vivienda y oficinas en el campamento del proyecto allá en Patuca. Este es un proyecto donde se sobrevaloró la compra del menaje, hubo algún perjuicio, se identificó toallas excesivamente caras, cuadros, camas excesivamente caros, se pudo determinar. Y vean ustedes que también nos enfrentamos a otra situación, la Procuraduría General de la República pretendiendo generar conciliaciones con las partes, que esta es una amenaza también. Como no se puede resolver desde el Ministerio Público, como no se puede resolver en el Ministerio Público, específicamente en UFESIC,
entonces se utiliza la Corte Suprema de Justicia, y si no es la Corte Suprema, también está la Procuraduría General de la República, a efecto de evitar que cada uno de estos casos pueda avanzar de una manera considerable. Y esto es uno de los desafíos bastante grandes que se tienen en este proceso. Este caso, presentado el 18 de marzo del año 2018, presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal en materia de corrupción, se imputó los tipos penales de fraude, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, cohecho, identificándose más de 4 millones solamente en sobrevaloraciones, habiendo otras líneas de investigación que también conllevan a establecer mayores perjuicios al Estado de Honduras. Y vean ustedes que el proyecto de la represa hoy no funciona, y fue un contrato de emergencia que desde el 2011 se dijo que iba a estar ya funcionando esta represa, pero que finalmente no está funcionando. Y es que los contratos de emergencia son los mecanismos más adecuados para que las personas puedan inventarse las emergencias y sustraer fondos públicos del país. Vean ustedes que en términos generales estos son los casos. La ciudadanía muchas veces los desconoce, el Ministerio Público por ley no puede dar a conocer más sobre estos avances, estos resultados, pero que hoy debemos de estar conscientes cuál es el rol que nosotros debemos de tener. Pero es que también nos enfrentamos a un tema bastante importante. La UFESIC ha estado haciendo su trabajo, presentando la judicialización de las causas. La MAXI ha estado generando el apoyo mediante los equipos integrados. Como no se ha podido permear todos estos espacios, ahora entonces viene la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Y el nuevo Código Penal será la herramienta que los corruptos utilizarán a futuro para poder blindarse. O sea, están jugando con balón adelantado, evitando de que las eventuales condenas que se dicten lo resuelva el mismo Código Penal. Eventualmente, si se dictase una sentencia condenatoria el día de hoy, entrando en vigencia el nuevo Código Penal, lógicamente generaría un espacio de impunidad para reducir penas o en algunos casos quitar delitos, ya sea en el tema de seguro social, en caja chica de la dama y otras que puedan presentarse algunas condenas. Entonces todo esto no está ganado, y es que vean que también todo esto lo conocerá estrictamente la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y es que en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema hay una persona también que fue denunciada por CNA por estar vinculada en actos de corrupción cuando fungía como secretario general en el INPOC. Entonces vean esos espacios cómo los corruptos los han ido ganando, y ellos son los que evitan que estas causas estrictamente puedan avanzar. Y vean que es que también nos engañan los políticos. Hemos escuchado diputados del Congreso Nacional en donde dicen, es que no hubo baja, es que lea el Código Penal completo. Entonces yo he considerado, mediante el análisis, el equipo técnico ha hecho el análisis respecto a las consecuencias que va a generar el nuevo Código Penal. El abuso de autoridad, ¿cuántas imputaciones de abuso de autoridad normalmente se hacen? Y vean ustedes que el abuso de autoridad está regulado con una pena de 3 a 6 años, y el nuevo código que entrará en vigencia ya no tiene pena privativa de libertad, solamente inhabilitación. Pero el Congreso dice que no ha habido ninguna rebaja de las penas. Vean el tipo penal de fraude. El Código Penal vigente lo regula con una pena de 6 a 9 años, pero el nuevo código lo regula con una pena de 5 a 7 años. Entonces vean, esta es las rebajas que finalmente se están dando. Y es que dicen, mire, lea más adelante, que más adelante dice que se aumentará en 1/3, pero después dice más adelante de los artículos de que si la persona acepta el hecho delictivo se rebajará las 2/3 partes de la pena. Entonces todo va a quedar abajo de 5 años, permitiendo que las personas puedan gozar de un arresto domiciliario o un brazalete electrónico, desatendiendo también lo que establece el Código Procesal Penal respecto al juicio abreviado. Aparte de estas rebajas que contemplará el nuevo Código Penal, está el juicio abreviado, en donde se le rebaja el 1/3 de la pena. Entonces son penas ridículas. Hemos visto los esfuerzos de la MAXI al presentar una propuesta de ley de colaboración eficaz. ¿Qué persona va a querer denunciar a otro cuando tenemos penas totalmente bajas? La ley de colaboración eficaz, que no ha sido ni discutida en el Congreso, se convertiría en una ley de colaboración ineficaz, porque realmente no generaría un espacio para poder generar confianza a los denunciantes. Vean ustedes, la malversación de caudales públicos actualmente está regulada con una pena de 6 a 12 años si el monto malversado excede los 1000 lempiras, pero ahora la nueva pena establece de 4 a 6 años, estableciendo reducción de penas. Más adelante dice, y se aumentará en 1/3, pero al final de cuentas todas las rebajas vienen dejando abajo de los 5 años. El lavado de activos. Vean que el lavado de activos ahora se ha disminuido las penas. Hoy por hoy se encuentra con penas reguladas de 15 años, de 20 años, pero la nueva regulación establece penas
de 5 a 8 años, penas mucho más abajo, pero sobre todas las cosas este tipo penal genera una alta preocupación de que solamente puede imputarse como delito de lavado de activos todos aquellos que sean arriba de 5 años. Vean esa herramienta que han establecido, o sea, solo los arriba de 5 años podrán ser considerados como delito previo, como delito precedente para imputar finalmente el lavado de activos. Estas son herramientas que los abogados astutos han dejado para poder librar a cada uno de sus clientes, a cada uno de sus representados, burlando estrictamente la justicia hondureña. Nosotros hemos observado, el equipo técnico de CNE ha observado mediante un análisis que nos enfrentamos a un problema. Mientras la Corte Suprema de Justicia siga conociendo las causas que la UFESIC Maxi con mucho sacrificio pueda realizar durante mucho tiempo, estos casos no van a avanzar. Y el detalle es que el Código Procesal Penal así lo establece. Si es un alto funcionario, o sea, un diputado del Congreso Nacional, tiene que ser el requerimiento fiscal conocido por un juez natural, o sea, por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos reformas al Código Procesal Penal, porque este esfuerzo quedará en vano finalmente. Todo va a ser conocido por la Corte Suprema y ellos finalmente van a resolver de acuerdo a cada uno de sus intereses. Vean ustedes que en la parte de los desafíos, obstáculos, que es la última parte de este estudio, de este análisis que se ha podido identificar, estos obstáculos, la verdad que son importantes ponerle mucha atención, porque son obstáculos que no los conocemos como sociedad porque no estamos permanentemente en estos juicios. UFESIC no puede decir lo que está pasando porque la ley les prohíbe poder hablar. La Maxi muchas veces está limitada para poder dar a conocer todo esto. Sin embargo, la sociedad civil no tiene ninguna limitación para decir las cosas como realmente son. Y vean ustedes que en los casos en materia de corrupción presentados por la Maxi en acompañamiento de UFESIC, es notorio el gran avance. Hemos podido observar la judicialización de causas. Es importante los resultados que hasta la fecha se han podido obtener. Cuando en 5 años atrás nosotros íbamos a ver diputados, por lo menos con un requerimiento fiscal. Hoy es un avance. Si bien es cierto, no es suficiente, pero ya hoy hay una primera dama de la nación que probablemente sea condenada. En el pasado difícilmente se iba a dar esta situación por lo cooptado en que se ha venido encontrando el combate a la corrupción en el país, pero hay algunos avances importantes, que esto es con el apoyo de la misma misión contra la corrupción e impunidad. Uno de los obstáculos es la injerencia del Congreso Nacional, y vean que es que el Congreso solamente se dedica a legislar en favor de los corruptos. Si nosotros hacemos un análisis después de todos los espectáculos que en el Congreso Nacional se han presentado en todo este año, podemos observar nosotros finalmente de que ellos se han dedicado a presentar leyes de impunidad, leyes que reformen el Código Procesal Penal, leyes que limiten la acción del mismo Ministerio Público, leyes que le den facultades al Tribunal Superior de Cuentas, pero finalmente nosotros observamos que el Congreso Nacional, ante el temor que tiene por el trabajo que la UFESIC Maxi viene haciendo, ellos están generando espacios de impunidad. Observamos que Honduras necesita políticas coercitivas para actuales funcionarios, y es que vean que los funcionarios se denuncian y todavía siguen en el cargo. O sea, tenemos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia denunciado y está impartiendo justicia. Tenemos diputados del Congreso Nacional que se ha encontrado fondos públicos en su cuenta y todavía estos siguen en sus funciones. Entonces, esos obstáculos hoy por hoy generan una afectación en el combate a la corrupción. Necesitamos que sea el circuito anticorrupción que conozca cada una de las causas, que no sean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No es posible que 15 personas tengan en sus manos las decisiones judiciales de los casos emblemáticos de corrupción que el Estado, a través del Ministerio Público, ha judicializado. Otra de las causas es de que debemos de darle autonomía a la misma UFESIC. Hoy por hoy debemos de reconocer la positiva actitud que el abogado Santos junto con su equipo de trabajo ha tenido mediante la investigación de causas, pero no es posible que un fiscal general también autorice un requerimiento fiscal. Sabemos que son temas estrictamente internos, pero conocemos del profesionalismo de cada uno de los que participan dentro de la UFESIC, dentro de la Maxi, y creemos que son personas capaces y objetivas, y es que el combate a la corrupción no debe estar direccionado a una sola persona. El caso Caja Chica de la Dama generará un alto precedente en nuestro país, por lo tanto debemos de estar expectantes e influyentes en la decisión que finalmente se adopte. La administración de justicia es uno de los principales problemas en el país. En Honduras el sistema judicial es lento, un proceso penal que tarda 2-3 años,
un amparo que tarda 1 año en resolverse, generando violaciones a los principios y a las garantías procesales, también es uno de los elementos importantes que debe de establecerse. Un impacto positivo de la iniciativa de la MAXI es tener una nueva jurisdicción. Importante ver que hay un juzgado anticorrupción, que hay una UFECI que está conociendo causas, y esto es uno de los principales logros que se ha obtenido por parte de la MAXI durante todo este tiempo. Uno de los obstáculos en el sistema judicial es la falta de apoyo financiero. Nosotros hemos estado en audiencias y vean que es que los jueces anticorrupción caminan todos hasta en un vehículo. O sea, en temas de seguridad esto afecta totalmente. ¿Quién querrá impartir justicia en contra de un corrupto que maneja muchos millones? Finalmente esto limita el accionar de cada una de las personas. El impacto actual y potencial: tenemos muchos funcionarios de no suspendidos. Hay que suspender, debemos de promover iniciativas que vayan a suspender a cada uno de estos funcionarios, porque ellos generan incidencia y afectación en el proceso. El impacto positivo y actual desde la perspectiva en el tema del acompañamiento de la MAXI es que los procesos se desarrollen con transparencia, en apego a derecho. Se está negociando la continuidad de la misión. Como hondureños, como sociedad hondureña, creemos de que es importante la continuidad de la MAXI. El problema es que hay temor en los políticos, que la MAXI continúe, porque la MAXI va a continuar y entonces después vienen ellos en los procesos investigativos, y por eso es que se quiere prorrogar de manera limitada el mandato de la MAXI. Como hondureños no podemos permitir que esto sea limitativo. Y finalmente el acompañamiento de la MAXI en cuanto al fortalecimiento de las capacidades a los agentes de los tribunales. Se ha visto un mejoramiento en cada uno de estos procesos. Como cierre de esta participación, yo siento la obligación moral y agradecimiento como hondureño. Observo que aquí se encuentra el abogado Luis Santos con parte de su equipo de trabajo. Como hondureños, agradecerles por ese trabajo que día a día hacen en el combate a la corrupción. Los invitamos, los exhortamos, abogado Santos, a seguir adelante, y yo quiero cerrar este espacio con un agradecimiento y un aplauso para ese equipo que se ha fortalecido. Gracias. Ahora, en este momento, invito al frente a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, abogada Gabriela Castellanos, para que nos brinde las palabras de cierre de este evento. Muy buenos días. Después de haber escuchado los comentarios sobre los avances de los 5 casos emblemáticos de corrupción que han sido judicializados por UFECIC en acompañamiento a la MAXI, nos podemos dar cuenta cuán importante ha sido la misión en el combate a la corrupción en este país. Consideramos que es bastante oportuno en este momento hacer un análisis de dónde venimos y cuáles fueron las razones que motivaron la creación de organismos supranacional que colabora en el fortalecimiento a la institucionalidad, principalmente en el sistema judicial, mediante el apoyo para la creación de los juzgados, tribunales y cortes de apelaciones especializadas con competencia territorial en materia de corrupción. No se puede dejar, por un lado, que el convenio suscrito entre el secretario general de la OEA con el fiscal general del Ministerio Público, en donde se le da vida a UFECIC, es una acción que generó esperanza a todas aquellas personas que en el año 2015 con una antorcha expresaron su indignación a la impunidad imperante en este país. Al desfalco de un instituto de previsión y seguridad social que sirvió como una caja chica para el financiamiento de campañas políticas, de pago de vacaciones, de lujos para los familiares de aquellos malos funcionarios públicos que tuvieron como único cometido el aprovechamiento de los recursos propiedad del pueblo hondureño. Después de casi 3 años desde el establecimiento de la MAXI en el país,
hacemos una retrospectiva en el que nos damos cuenta que los malos políticos y funcionarios públicos corruptos sienten una enorme amenaza de un pueblo cansado del descaro de quienes se apropian de fondos públicos destinados, número 1, a la merienda escolar o a programas de uniformes y calzados para la niñez que se avisora como un futuro en este país. La UFESIC ha judicializado 12 casos de corrupción, siendo algunos de estos denuncias promovidas por el Consejo Nacional Anticorrupción. No obstante, estimamos que hace falta mucho por hacer, puesto que cada vez que tenemos una clase política que desde el Congreso Nacional está legislando para blindarse por los probables escenarios que deben de enfrentar, tenemos también una Corte Suprema de Justicia que a través de la Sala de lo Constitucional está predeterminada a admitir recursos de amparo que vayan encaminados a dilatar procesos, promoviendo que todos aquellos imputados que se encuentran bajo una prisión preventiva sean declarados en libertad por estar detenidos más del tiempo que permite el Código Procesal Penal. De esta manera, simultáneamente se observa un poder ejecutivo que en tiempos extra de este partido entre corruptos y los honestos hondureños solicita una evaluación del convenio que da vida a la Maxi, siendo esta también una excusa para debilitar este órgano que ha venido a colaborar con la persecución del delito y la investigación del mismo. De manera categórica, quiero comentarles que dentro de las negociaciones políticas se encuentra la posibilidad de extender el periodo de la Maxi, que a quienes hoy nos compete luchar contra la corrupción vemos de manera necesaria, siendo esta contingencia una acción contraria a la emotividad que embargó en el mismo año 2015 cuando anunciaron con bombos y platillos el convenio para la creación de la misión, puesto que no esperaban sentirse amenazados 3 años después. Finalmente, quiero dejar en el ambiente 3 tareas inmediatas que debemos de realizar como sociedad hondureña, todos los que estamos hoy acá. Número 1, exigir a quienes hoy nos gobiernan la ampliación del mandato de la Maxi, sin menoscabar las facultades operativas, pero sí permitiendo mayor acción al combate a la corrupción. 2, este día el Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción dictará la sentencia en contra de una ex primera dama de la Nación, por lo que les exhorto para que puedan comparecer a la audiencia pública de manera que podamos dar un respaldo a los miembros de la UFESIC y que puedan ellos sentirse acuerpados por el pueblo hondureño, que les agradece e incentiva, como ya lo mencionó el doctor Odil Fernández, que continúen dando golpes en contra de los corruptos sin discriminar en los requerimientos fiscales a los responsables de defraudar los fondos públicos que en algún momento se les ha sido confiscado. Y número 3, no permitamos que el Código Penal de la Impunidad que entra en vigencia el 10 de noviembre del presente año, que esta es una herramienta jurídica que servirá únicamente para proteger a quienes hoy son objeto de investigación por parte de UFESIC o quienes ya se encuentran en procesos judiciales. Les reitero que la lucha en contra de los corruptos es una tarea que debemos de emprender todos los buenos hondureños. Muchas gracias. A todos los presentes agradecemos su presencia. Muchas gracias. Buenos días.